8 de la mañana, 42 minutos. Me da mucho gusto recibir en cabina al licenciado Andrés Madrigal Hernández. Lo habíamos visto recientemente en la administración anterior como subsecretario de gobierno. Posteriormente vino aquí con una asociación civil, a hablar de una asociación civil y de cosas que iban a hacer. Y hoy, pues no viene precisamente a eso. Vamos a hablar más bien del PRI, de la renovación de la dirigencia estatal. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de venir a platicar con todo tu auditorio. Agradezco cumplidamente esta nueva ocasión de estar frente a estos micrófonos y platicar contigo de esta nueva etapa de nuestra vida. Es una nueva etapa en un momento difícil para el revolucionario institucional, donde se perciben las cosas complicadas, donde se habla de desarticulación, de división, de problemas al interior, donde se acusa al dirigente provisional, donde hay ya una contienda y los candidatos, bueno, pues están señalando a unos a otros, precisamente por la efervescencia de la contienda. Sin embargo, yo tengo información que te has estado reuniendo en los municipios con consejeros, que aspiras a dirigir al PRI, esto es, te estarías apuntando cuando otros ya están declinando participar. ¿Es así? ¿Nos podrías confirmar si es cierto que vas a buscar la dirigencia estatal? En efecto, Emanuel, estoy en ese propósito. No es una decisión que haya surgido de manera circunstancial o que sea producto del momento que estamos viviendo únicamente, sino que obedece a varias circunstancias. La primera, desde que se ha estado reuniendo el grupo de expresidentes del Comité Directivo Estatal, me pidieron y me invitaron a participar, y lo hice con mucho gusto para exponer mis ideas, mis puntos de vista, y desde entonces me tocó elaborar la parte de lo que tenía que ser el perfil del candidato a presidente del nuevo Comité Directivo Estatal. El candidato idóneo. Exactamente. ¿Qué características debería reunir? Experiencia, capacidad, formación profesional, formación política, capacidad de gestión, etcétera. Conocimiento etcétera del partido, que eso es fundamental, conocer al revolucionario institucional y a los priistas tabasqueños. Así es, Emanuel. Historia y trayectoria política. Eso eran, entre otros, los atributos que en aquel tiempo ponderamos. Vi el grupo de compañeros que estaban participando, me pareció interesante que hubieran gentes maduras, gentes relativamente jóvenes en el proceso, pero que habría también una oportunidad a futuro. Y en efecto, cuando el licenciado Guillermo Narváez me pide que yo participe en su equipo de trabajo para lograr el propósito en el que él estaba, que es el mismo que yo ahora busco, pues hubo, al momento de que él declina, algunas opiniones del grupo al interior. ¿Tú estuviste de acuerdo? No, yo respeté, desde luego, y se lo dije de manera directa, que me parecía una actitud vertical. Él solo conoce las razones verdaderas de fondo, más sin embargo, en calidad de amigo de lo que el maestro Narváez Osorio es, una persona que a mí me parece una amplia trayectoria, de convicciones firmes, etcétera, le dije que aceptaba su decisión, mas en ese momento un grupo de compañeros propusieron allí mismo en la mesa que una de las personas que podía unificar a ese grupo, que podía representarlo, sería un servidor. ¿Pero debió haber sido Guillermo en tu parecer, Andrés? Pues él hizo una expresión respecto de un personaje, no precisamente era yo, mas sin embargo el grupo o parte del grupo me vio con posibilidades, me pidieron que me quedara a platicar con ellos, y entonces yo les rogué nada más que me dieran la oportunidad de esperar a que se emitiera la convocatoria para saber en qué términos venía y en esas condiciones poder decidir nuestra participación. Posteriormente, cuando el presidente provisional del partido me da la oportunidad de platicar con él, le expongo la intención de representar a este grupo, me dice que no hay ningún problema, que las reglas son claras, que la convocatoria está abierta, y a partir de allí un grupo de priistas que militan en la Red Ciudadana, de la que formo parte, me invitan a una reunión en la ranchería Boquerón, segunda sección de aquí de Centro, y la gran mayoría se pronunció porque yo también asumiera la representación de este grupo, porque como la red es plural, hay gentes de todos los partidos. Ya vamos a hablar de ello más a fondo. ¿Cómo no? En Claro un que momento. Sí, claro que sí, hermano. Bien, pero entonces por eso decides y dices, le entro, revisas la convocatoria y te parece que están dadas las condiciones. En efecto, y yo creo que aquí hay que reconocer que cuando la gente le ve a uno atributos, se valora la trayectoria
y el desempeño tanto político como en la administración pública, uno no puede negarse. Así las condiciones no le sean del todo favorables, uno tiene que asumir con ética y con responsabilidad la actitud más positiva para representarlos dignamente, ¿no? 8:47, estamos platicando con el licenciado Andrés Madrigal Hernández, que ha anunciado que buscará la dirigencia estatal del PRI. Andrés, te pregunto, porque ha sido muy señalado por los aspirantes, ¿la convocatoria trae candados, favorece a algún personaje en particular? Mira, yo la analicé con detenimiento, tengo mis propias anotaciones marginales, mas sin embargo me parece que desde la estructuración del documento mismo reúne los requisitos legales para una competencia de esta naturaleza. Naturalmente que al meternos a fondo y empezar este proceso a caminar, empiezas a observar el comportamiento y la actitud de algunos actores que apoyan o respaldan a uno o a otro de los que estamos en esta intención de llegar a la dirigencia. Pero en cuanto al documento, tú no tendrías mayor comentario, esto es, ¿lo avalas? ¿Estás satisfecho? ¿Crees que hay equilibrio, que no hay dados cargados? Me parece que estrictamente en atención al contenido, no. Lo demás es interpretación subjetiva que está sujeta a la aplicación de la ley. Un detalle sí me llamó poderosamente la atención, que iniciamos la contienda sin tener el manual de organización, y a lo mejor en el desarrollo del proceso el manual de organización prevé cosas que no están contenidas de manera detallada en el cuerpo de la propia convocatoria. Por otro lado, yo he estado ahora haciendo algunas incursiones a los municipios, como te comentaba antes, y observo que hay actores políticos que han pretendido violar de alguna manera lo establecido en la propia convocatoria, adelantándose a los tiempos. ¿Por qué? Porque hay, en este caso, comités municipales, de los comités directivos, que no con facilidad te quieren dar la firma para alcanzar el porcentaje previsto y poder acceder al registro. ¿Por qué razón? O porque deben algunos meses de renta de los locales en donde funcionan los comités municipales, o porque alguien se ha tomado la facultad desde el comité directivo estatal para decirle, aguanta, no le firmes a cualquiera, pero no necesariamente porque la convocatoria prevea que hay una circunstancia para favorecer de manera específica a alguien. Entonces, si hay una injerencia directa de la dirigencia estatal para que no se firme, están tocando la puerta de los comités municipales, le están diciendo a los consejeros, cuidado, ¿esto es, están dando línea? Yo no creo que esté dada la línea. Lo que pasa es que, Emanuel, en el escenario en que estamos, lo sabemos, el gobierno no es priista. Era la oportunidad única que teníamos históricamente para que este partido, el PRI, pudiera dar muestras de su madurez adquirida durante 83 años de existencia y de gobierno en el Estado. Sin embargo, al no tener gobernador del Estado, al parecer que las líneas se dictan desde otros sitios. Desde el CEN, para ser claros, aquí lo han señalado algunos aspirantes y ya vamos a hablar de eso también a fondo. Yo no lo afirmaría, Emanuel, porque para poder afirmar una cosa hay que tener los elementos de prueba. Pero sí puedes ver señales, sí puedes observar situaciones que te hagan pensar eso. No necesariamente, aunque lo que están haciendo son los actores locales. Por ejemplo, gente que simpatiza con uno o con otro, que va y dice, bueno, como la convocatoria establece que un mismo consejero podrá otorgar su firma a uno o más de los participantes, se tomará en consideración aquella que esté más cerca de la fecha y de la hora de emisión de la convocatoria respectiva. Van, piden la firma de apoyo para alguien, bajo la circunstancia que sea, pero inclusive le han retenido la credencial de elector. ¿Por qué? Porque la convocatoria prevé que la firma debe estar avalada con una copia de la credencial de elector del consejero que otorga ese respaldo. 8:51, entonces para ti se han adelantado Evaristo Hernández, Félix Eladio Sarracino, también Pedro Gutiérrez, Rubiel Alonso, por mencionar a los que nos decía Aguilar Bodega, ¿son los que tienen estructura? Bueno, en tiempo, en cuanto a la expresión de sus aspiraciones, sí, porque a mí lo que me está ahora demandando la gente en los municipios, los consejeros, es que ¿por qué salí tan tarde? Esto es, ¿no estás en desventaja en relación a ellos? En razón de tiempo, en razón de trayectoria, de experiencia, de capacidad, de cumplimiento en las obligaciones partidistas y en la administración pública que la vida me ha dado la oportunidad de desempeñar,
creo que equilibramos ese aspecto. Sin embargo, el tiempo es fundamental. Ni duda, pareciera que vamos a la saga, Emanuel, pero insisto, con el respaldo de los compañeros de siempre que me conocen, de la misma gente que me pidió que yo la representara, porque ellos son los que están en nombre mío buscando las firmas de los consejeros, y ellos son los que me están informando. Por ese camino te vas a ir, vas a buscar las firmas de los consejeros, esto es, no vas a explorar las otras alternativas. Bueno, las que nos quedan con mayor cercanía para poder alcanzar el propósito que buscamos son dos. La de el porcentaje del 20% de los comités directivos municipales que atraviesan por esta circunstancia que te estoy diciendo, de que alguien que simpatiza con otro le dice, no, espérate, si ya se la diste a fulano, no se la des a Perengano y a Juan y a Antonio y a Pedro y a quien sea. No, esa es una posibilidad. La otra es la de el 20% de los consejeros inscritos en el padrón, que es el que va a ser usado para la elección. Erubiel Alonso decía que ya las tiene, que ya cumplió con ese requisito, que no tendrá mayor problema. Bueno, fue por la firma de consejeros y que ya las logró. Yo creo que si lo afirma de esa manera, está entonces provocando una circunstancia que está prevista en la convocatoria. Nadie podrá dar a conocer de los contendientes porcentajes, encuestas, etcétera, etcétera, antes de que lo marquen los tiempos previstos en la propia convocatoria. Sin embargo, recuerda también que en términos de convencimiento, si yo digo que ya la tengo, la cargada se inclina hacia allá. Y en este caso, ante la inseguridad laboral, ante lo escaso de oportunidades, pues puede provocar que muchos de los consejeros que tienen aspiraciones de llegar a ser regidores, de llegar a ser dirigentes del comité, seccionales del partido, etcétera, etcétera, puede que se inclinen ante un anuncio de esa naturaleza. Más, yo confío plenamente en la calidad y en la madurez de los consejeros que llegan a un órgano de representación del partido de esta naturaleza, justamente por su trayectoria y por sus aportaciones a esta organización política. ¿Tú eres de los que tiene estructura, Andrés? Bueno, ¿tú estarías en condiciones como Evaristo o Erubiel de dar la pelea en cuanto a estructura? Bueno, yo estoy dando la pelea, Emanuel, en base a la estructura que hemos creado durante cerca de 35 años. Con esto me dices que sí, que tienes una gran estructura, podría yo hasta pensar, por lo que me estás diciendo. Pero no preparada necesariamente para este trabajo en este momento. La ventaja mía es que a cualquier comunidad indígena, campesina, rural, urbana, suburbana que voy, hay alguien que me conoce por el antecedente de haber desarrollado algún programa, algún proyecto, de haber resuelto algún problema, y eso me ayuda en la intención del propósito que estoy buscando. Naturalmente no tengo una estructura pagada, no tengo una cantidad de vehículos, porque lo que está haciendo la gente que simpatiza conmigo lo hace de manera voluntaria, espontánea, y más que nada por razón de afecto. Pero sí le podemos llamar estructura a toda esta gente que se suma a ti voluntariamente. No está, vuelvo a repetir, como una estructura tal que obedezca a una línea de un método de hacer un esquema de trabajo político para este propósito. Pero lo están haciendo, tú nos decías que están buscando las firmas. Así es, en efecto. Bueno, entonces es un trabajo político. Yo lo agradezco, es un trabajo político. Entonces podríamos decir que es tu estructura que está buscando esta circunstancia, lograr el objetivo, las firmas para poder tener el registro. Así es, pero insisto, es una estructura que yo no crié a modo para este propósito. Se ha ido articulando, se ha ido construyendo, más que en otra circunstancia, por el afecto generado de tantos años de trabajo de manera directa con la gente. 8:56, estamos platicando con Andrés Madrigal Hernández. Para algunos decir Andrés Madrigal es decir Humberto Mayans. ¿Volvemos con eso después de la pausa? Claro que sí, Manuel, con gusto.